Bien, quisiera agradecer, por su intermedio, presidente, la oportunidad que se nos ha otorgado a la Fundación Cuide Chile para poder exponer en esta comisión sobre la posibilidad de incorporar cuotas aseguradas de género en los órganos que eventualmente redactarían la nueva Constitución en el caso de ganar la opción apruebo en el plebiscito de abril de 2020. Nuestra fundación, desde ya adelanto, que se opone a las cuotas aseguradas de género, y para fundar nuestra postura voy a enfocar la presente exposición desde dos puntos de vista. Uno, el de género, y segundo, el constitucional. Y lo hago así porque entiendo que esta es una comisión, aquí está trabajando unida la Comisión de Género y de Constitución del Senado. Primera parte, explicación desde el punto de vista de lo que es mujer y género. Para fundar nuestra oposición a las cuotas asignadas de género, estimamos que se hace necesario recordar brevemente lo que es el feminismo y la evolución que éste ha tenido. La primera ola feminista es aquella que se desarrolla a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que tiene por objeto luchar por los derechos civiles y políticos de los cuales gozaban los varones y de los cuales se habían visto privadas injustamente las mujeres. Particularmente tiene importancia en esta etapa, entonces, el derecho a voto y la libre administración de los bienes. Esta primera ola feminista ha sido denominada como feminismo, abro comillas, de equidad o liberal, por tener sus raíces en el liberalismo de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. No buscaba privilegios de las mujeres sobre los hombres, sino igualdad y justicia. Bueno, ustedes tienen el informe en sus manos y ahí tienen todas las citas por si después quieren hacer las consultas de dónde saqué esta información. La segunda ola feminista tiene su origen en la década de los 60 y busca una igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación del tradicional reparto de papeles entre el varón y la mujer. Las posturas de este feminismo se alejan del feminismo liberal, ya que considera a la mujer como una especie de ser angelical e, inspirado en las ideas de Friedrich Engels, estima que el hogar es un lugar de opresión contra la mujer, en el cual se reproduce la lucha de clases, solo que en este caso el opresor es el varón. La mujer, por lo tanto, debe ser liberada de las funciones del hogar que lo oprimen. Esta idea se desarrollará más tarde, en la década de los 60, por Kate Millett en su obra Política Sexual. Kate Millett es quien acuñará esa famosa frase que lo personal es político. La tercera ola feminista, que también se denomina de género, si bien toma fuerza en la década de los 90, tendrá su origen en los 50, cuando Simone de Beauvoir publica el libro El segundo sexo, y que dará origen también a otra famosa frase, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Es decir, lo femenino y masculino estarían divorciados de la biología y no son más que una construcción cultural. Cabe hacer presente que nuestra fundación adhiere, admira y respeta el feminismo denominado liberal o de primera ola. Los movimientos que le siguieron se alejaron casi en su totalidad del objetivo original del feminismo, que era la igualdad y la justicia, no privilegios ni menos de construir la feminidad. Como bien escribió la profesora Christina Hoff Sommers en la década de los 90, el feminismo, en su opinión, se encuentra secuestrado. El libro, de hecho, se llama ¿Quién se robó el feminismo? Desgraciadamente, las dos últimas olas feministas se han tomado la opinión pública y sobre todo los medios de comunicación y la academia. Las feministas de primera ola hemos sido insultadas y denostadas, incluso por la, abro comillas, hermandad feminista, con epítetos tales como alienadas del patriarcado, también lo que se dice en Estados Unidos, rape apologists, que es como disculpadoras de violadores, porque defendemos la presunción de inocencia del varón en juicios de violación, ya voy a hablar de eso después, y otros epítetos que no mencionaré. Y por eso agradecemos también la oportunidad que se nos da aquí para exponer nuestras ideas. Bien, segundo tema. Problemas de constitucionalidad de las cuotas de género. Ahora paso al tema de constitución. Aquí nosotros estamos detectando dos problemas, el primero de forma y el segundo de fondo. ¿Cuál sería el problema de constitucionalidad de forma? Se refieren a la técnica legislativa que se está utilizando para aprobar el proyecto en comento. Esto porque se está haciendo a través de una disposición transitoria, siendo que este proyecto trata sobre materias que permiten regular de manera más acabada la reciente reforma al capítulo 15. Es decir, estas materias deberían ser incluidas al sistema jurídico por medio de una reforma a la ley 18.700 orgánica de votaciones populares y escrutinio. Pero también hay otro problema técnico, ya que introduce contradicciones con diversas normas que están en el texto de la Constitución, lo cual no es conveniente en una carta fundamental, porque el texto además tiene que interpretarse de manera armónica y sistemática. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las contradicciones en que incurre esta norma transitoria con el texto de la Constitución?
Y en primer lugar, nosotros pensamos que se afecta al artículo 18, porque este artículo señala que todo lo que se refiere a normas electorales tienen que estar en una ley orgánica. Y de hecho eso es tan así que hasta el detalle de a qué hora abre la sede, a qué hora cierra, o sea, el lapicito, la goma, perdón, el lápiz, no el lapicito, pero el lápiz, la goma, todo eso está en la ley, ¿no? Los utensilios que se tienen que ocupar en los locales de votación, o sea, hasta el último detalle. Y así se ha entendido siempre. Además, infringe el derecho de los independientes de hacer tratados en igualdad de condiciones con los candidatos de los partidos políticos. No hay que olvidar que esto ya generó en 1988 que el Tribunal Constitucional, por medio del fallo Rol 53, ordenara rectificar la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, justamente por no asegurar este derecho de igualdad entre independientes y candidatos entre independientes y partidos políticos. Por otra parte, la forma en que se regula la paridad podría ser contradictoria con el artículo 19, número 2, que reconoce la igualdad y prohíbe que la ley establezca grupos privilegiados. Vamos a la constitucionalidad ahora de fondo. Quizá una de las críticas más fuertes que se hace a las cuotas de género es que ellas generan discriminaciones, pero que ahora perjudicarían a los hombres. Cabe recordar que nuestra Carta Fundamental autoriza a llevar a cabo diferencias, siempre y cuando estas no sean arbitrarias. O sea, a contrario census, hay diferencias que son constitucionales. Quizá la diferencia constitucional más obvia que la ley hace respecto de hombres y mujeres es aquella que reconoce el prenatal a la mujer trabajadora. Bueno, ello tiene razones biológicas que son obvias y por lo tanto no son arbitrarias. Por lo tanto, lo que habría que preguntarse, en nuestra opinión, es: ¿se justifican las cuotas en la asignación de cargos de elección popular? ¿Son racionales? ¿Cuál es el fin buscado? ¿Que pase un test de proporcionalidad y que por lo tanto permita justificar su constitucionalidad? Bueno, la respuesta a esto, en nuestra opinión, dependerá de nuevo, y volviendo a la introducción de mi exposición, de la mirada que se tenga del feminismo y de la situación de la mujer en Chile. En nuestro país han existido grandes avances en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. Sucesivas reformas al Código Civil, Penal y cambios culturales han contribuido a que las mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades que los varones. Las mujeres podemos hacer lo que queremos con nuestros bienes, estudiar la carrera de nuestra elección y hasta hacer el servicio militar de manera voluntaria, y que por favor los legisladores lo mantengan así, ¿ya? A pesar de lo anterior, hay un número menor de mujeres que hombres en ciertas áreas, como por ejemplo la política, las carreras de ingeniería o en la construcción. Pero a su vez hay más mujeres que hombres en las carreras de humanidades o en labores sociales. ¿Por qué se da entonces esta situación? Diversos estudios, que también cito en los apuntes, han concluido que hombres y mujeres tendemos a tomar decisiones distintas en diferentes ámbitos, lo que está influido, ojo, influido, no condicionado por nuestras características biológicas. Pero el feminismo de género niega esta realidad, porque separa la biología, el sexo, del género. En consecuencia, busca respuestas a las diferentes elecciones que hacemos hombres y mujeres en fundamentos tales como encontrarnos en una sociedad heteropatriarcal opresora. No negamos que existen actitudes machistas en algunas personas, pero ciertamente ello no es imputable a toda la sociedad chilena. No estamos en una cultura machista. Ello puede ser una realidad en países de tradición musulmana, pero no es la situación en la mayoría de los países de Occidente y ciertamente no es la chilena. En este contexto, estimamos que las cuotas de género son injustas. Ello porque si bien en el pasado había situaciones de injusticias graves que afectaban a las mujeres en materias políticas, ellas han sido superadas. Por lo tanto, las cuotas no son un acto de justicia, sino de creación de privilegios, prohibidos además en la Constitución en el artículo 19, número 2. Pensamos que a los varones de 2019 no se les puede hacer responsables de las injusticias que pueden haber sufrido en el pasado nuestras abuelas y bisabuelas. En segundo lugar, cabe hacer presente que algunos sostienen que las cuotas son necesarias para tener una mirada femenina de la Constitución, pero eso es no entender lo que es una Constitución. Ella es la norma fundamental que tiene por objeto limitar el poder del gobernante. Lo relevante en la Constitución y en una persona, sea constitucionalista o no, que sea elegida para crearlas o modificarlas, son las ideas que pretenden incorporar en la Carta Fundamental. Las personas en general votan por ideas y no en virtud de la raza o de la identidad sexual de la persona que las sostiene. La Constitución no tiene género y el sexo de sus redactores, por lo tanto, es irrelevante a la hora de determinar su contenido. Conclusión, y con esto termino para cumplir el tiempo, señor presidente.
Como hemos señalado, nos oponemos a las cuotas aseguradas no solo en el ámbito político, sino laboral y académico. Soy feminista liberal, aquel feminismo que luchó por la igualdad por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero no es una lucha de poder contra el varón, es un feminismo de complementariedad, no de guerra de sexos, como parece querer imponerse hoy en día, sobre todo por parte de asociaciones autodenominadas feministas que solo representan a sus integrantes y simpatizantes, lo cual es muy legítimo porque hay libertad de expresión y asociación, pero no a todas las mujeres. Somos muchas las que pedimos con respeto, pero con firmeza, que por favor no hablen en nuestro nombre, ciertamente no en el mío. Las mujeres no somos víctimas de la sociedad por el hecho de serlo. No somos ángeles ni demonios. Somos seres humanos capaces de hacer muchas cosas buenas o de las peores bajezas, al igual que los varones. Nos preocupan este tipo de proyectos y otras normas legales que pretenden ser reflejo de ideologías que consideran a la mujer como una especie de víctima o ser de luz, que, por ejemplo, jamás miente en caso de ser víctima de una violación. Hombres y mujeres mentimos. Sostener lo contrario puede tener como consecuencia la dictación de normas legales que inviertan la carga de la prueba en los juicios de violencia intrafamiliar o en juicios de violación y afectar la presunción de inocencia del varón. La experiencia comparada en este sentido, sobre todo en España, tras la dictación de la Ley Integral de Violencia de Género, ha generado graves injusticias en esta materia y no queremos que nuestro país transite por el mismo camino. Termino. Hoy Chile se encuentra en una gran encrucijada desde el punto de vista político, económico y social, que exige una urgente solución de problemas que afectan a muchas personas, mujeres incluidas, como el desempleo que aumenta, la violencia en muchos barrios, la crisis de las pymes, problemas de convivencia intrafamiliar, entre otros. Las cuotas asignadas no resuelven ninguno de estos problemas y eventualmente pueden crear otros. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, Andrea. Y a continuación expone el abogado señor Gabriel